¿Se han estado ustedes fijando que los más preocupados, sin duda alguna, para que venga una reforma electoral en ese país, son los plurinominales que tienen algunos partidos y los que van a conformar nuevos partidos políticos? Por eso andan despotricando, por eso están en contra de, inclusive de Pablo Gómez, Ricardo Anaya, Acosta Naranjo, toda esa gente que sin lugar a dudas lo único que pretende es pues seguir en un momento determinado pegado a la ubre del erario público, son los que están despotricando en contra de la transformación, en contra de la reforma electoral que viene sin lugar a dudas, y que a pesar de los dimes y diretes, precisamente ese tipo de personajes y de la propia derecha mexicana, nos hemos dado cuenta que la pretensión de la presidenta Claudia Sheinbaum sin duda alguna es el hecho de que se haga una consulta no solamente con los integrantes de los partidos políticos, con los presidentes de los partidos políticos, sino también con el pueblo de México. Pero vamos a ver pues, qué es lo que está invirtiendo cada uno de estos personajes. Sin duda alguna, como dice Ricardo Anaya, que la reforma electoral de Morena es puro teatro para distraer sus nexos con la delincuencia organizada. Vamos a escucharlo para que usted emita su propia opinión. Hacerle un llamado a la opinión pública a observar con mucha atención este tema. Nosotros sostenemos que esta propuesta que nace del Ejecutivo es una perversidad por partida doble. En primer lugar, y lo decimos con todas sus letras, porque es un distractor. Le urge al gobierno que todo el país se ponga a hablar de plurinominales y de financiamiento a partidos, para que el país deje de hablar de violencia, de inseguridad, de incertidumbre económica, pero sobre todo para que el país ya no hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado. Por eso sostenemos, y lo decimos con todas sus letras, esta reforma electoral es en primer lugar un enorme distractor. Pero en segundo lugar, es también una perversidad porque tiene como objetivo la consolidación de un régimen de corte autoritario. Y lo decimos también con claridad. Hoy Morena ya controla el poder ejecutivo, tomó el control a la mala del poder legislativo, tomó el control a la mala del poder judicial. Ya no hay organismos autónomos que hagan contrapeso. Pues sí, verdaderamente están muy preocupados la derecha mexicana, pero no preocupados por el pueblo de México, ni por lo que opine el pueblo de México, sino que están completamente preocupados porque saben perfectamente que se les pueden ir de las manos millones y millones de pesos que sale de los impuestos de los mexicanos, por supuesto, del erario público, para mantener a tanto zángano y vividor como esos plurinominales como Alito Anaya, como toda esta bola de corruptazos que sin lugar a dudas se ausentaron durante 6 años, que no hicieron campaña política, pero pues inmediatamente que se vino la elección y que pues estaban en las listas de los plurinominales y que por supuesto con la votación de su partido político, pues ocuparon un escaño en el Senado de la República. Eso es lo que están escondiendo y realmente hemos analizado y hemos puesto sobre tela de juicio la situación de que habla de una contubernio con la delincuencia organizada por parte de la transformación de este país, que no se habrán dado cuenta que el único indiciado por parte de los Estados Unidos ha sido sin duda alguna García Luna. De eso no hablan, no dicen absolutamente nada, ni inclusive he pedido que lo salgan a defender o que salgan a decir algunas aclaraciones respecto a eso. Pero la realidad es esa, o sea, la realidad es que vive la derecha mexicana, está completamente desesperado porque está viendo muy pronto, y sobre todo este personaje, Ricardo Anaya, que se le está escapando una plurinominal más, porque no hay forma de ninguna manera que salga a la calle a pedir el voto con sus correligionarios en Querétaro, porque definitivamente saben perfectamente que también tiene cuestiones financieras, precisamente que no ha aclarado en Querétaro, que sabe perfectamente, que todo México sabemos también, que precisamente este personaje sin duda alguna, compadre y amigo de Felipe Calderón y que esconde bajo las faldas a García Luna, también aprobó la reforma de Peña Nieto a base de moches, por eso se le llama el rey de los moches. Esa es la verdadera intención que esconde la derecha mexicana. Y ahora sale otro personaje sin duda alguna, Acosta Naranjo, que hubiera trascendido en la historia de este país quizá
si de alguna otra manera hubiera defendido bien al Partido Revolucionario, al PRD, en pocas palabras, al Partido de la Revolución Democrática, un partido que le entregaron en charola de plata y que definitivamente era uno de los partidos más fuertes de izquierda en este país y que desafortunadamente, por su alianza y su amaciato con el PRI y el PAN, lo echaron a perder. Pero fíjense cómo sabe a reventar a Pablo Gómez. Le dice, eres un sinvergüenza, cambiaste todo por un salario, eres un vulgar mercantilista. Ojo, mira quién habla, diríamos nosotros. Escúchenlo también, por favor, porque luego después le vamos a poner la contestación a todo este tipo de pendejete. No eres el Pablo Gómez que yo conocí. Me das vergüenza, me das pena, no te reconozco. Eres un vulgar mercantilista. Si Pablo Gómez fuera el Pablo Gómez de hace 30 años, hubiera renunciado de inmediato a esta comisión. Pero como es el Pablo Gómez ahora del poder político por defender un salario y un puesto, no va a renunciar. Además, él fue el que pidió que en el último punto del artículo dijera que va a durar esta comisión hasta el 30. Va a tener un salario asegurado, Pablo Gómez. No tienes otra razón más que tener un salario asegurado hasta el 30, Pablo. Cambiaste. La pregunta de nosotros es, ¿qué quieres tú, Acosta Naranjo? ¿Qué quieres tú? ¿Hacer un nuevo partido político para que te den las prerrogativas por parte del gobierno? Para que realmente vivas como has vivido toda tu vida del erario público y que ahorita quién sabe quién te estará financiando, probablemente Claudio X González, probablemente la élite de este país, porque el que realmente nos da vergüenza como político eres tú, porque abandonaste los principios de un partido de izquierda para sumarte a las filas de los partidos de derecha que tanto y tanto combatiste durante mucho tiempo. Pero te vamos a seguir escuchando. Todo por un salario. Es una lástima. Deberías de quitarle el 68 a tu cuenta de Twitter, que dice Pablo Gómez 1968. Los estudiantes del CNDH, de la CNH, del Consejo Nacional de Huelga, te lo estuvieran exigiendo. A mí no me vengas con cuentos. El lápiz con el que escribimos juntos muchas reformas electorales lo vas a usar ahora, pero por el borrador. Vas a borrar tus propios textos que escribiste. Me das vergüenza, me das pena, no te reconozco. No eres el Pablo Gómez que yo conocí. Eres el Pablo Gómez que, por desgraciadamente, siempre fuiste el autoritario estalinista que hoy quiere imponer su soberbia, porque además te das aires de que eres la última coca del desierto, Pablo. Que eres el último enciclopedista del desierto, Pablo. No me vengas con cuentos a mí. Eres un vulgar mercantilista. Así de esa forma se expresa Acosta Naranjo pues también de Pablo Gómez, quien formó parte, inclusive, del PRD y en su momento fue muy cercano a Pablo Gómez, inclusive, hay que decirlo y hay que comentarlo que estos personajes impulsaron pues el hecho de que hubiera plurinominales, pero plurinominales de territorio. Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, porque los líderes de izquierda en su momento, que de verdad defendían al pueblo de México, no como ahorita el Acosta Naranjo que conocemos y que realmente a nosotros también nos da vergüenza, inclusive este tipo de personajes, porque en su momento ellos defendieron verdaderamente la intención del pueblo de México, y ahora, pues, ¿quién tendrá más vergüenza? Un personaje como Pablo Gómez, quien presidirá el consejo que se encargará de redactar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? O Acosta Naranjo, que está buscando a toda costa formar un partido político para vivir del erario público porque se quedó con eso. ¿Quién tendría más vergüenza? Les pregunto yo a mis rojillos y rojillas de la noticia. ¿Quién tendrá más vergüenza de los dos? No de los dos, pues Pablo Gómez tiene una posición fija, una posición en la cual pues está tratando de hacer una reforma electoral en la cual sin duda alguna va a tomar en cuenta a todo el pueblo de México y a toda la ciudadanía y a todos los partidos políticos. O este señor que se alió, ¿sí? Se alió con la derecha mexicana, con el PRI, con el PAN, partidos completamente antagónicos al PRD y que sin lugar a dudas, quizá siguiendo el hueso, quizá siguiendo las prerrogativas y que por supuesto no les funcionó y que ahora está en el basurero de la historia. Esa es la realidad que vive. Pero ¿qué es lo que piensa el pueblo de México? Realmente ellos piensan que
lo que ellos dicen o que ellos piensan que no desaparezcan los plurinominales. No, señores, el pueblo de México lo que estamos pidiendo, sin lugar a dudas, y lo hemos dejado muy claro y lo hemos dejado muy tácito, es precisamente el hecho de que haya un verdadero cambio, que no haya plurinominales de lista, que haya, como los que hay ahorita, plurinominales que pues son un vínculo con la corrupción y la impunidad, como en el caso de Ricardo Anaya, como en el caso de Alito Moreno, como en el caso de Marco Cortés. Una fábrica de verdad de personajes incapaces de ganar una elección por la propia desconfianza que ellos proyectan. ¿Y quién más? Kelly Simón los puso en su lugar y que refleja mucho, sobre todo, el pensamiento que tenemos la mayoría de los mexicanos, que ya no queremos plurinominales de lista, que ya no queremos plurinominales, sin duda alguna, de compadrazgos. No, porque no representan en absolutamente nada al pueblo de México, porque no representan más que los propios intereses de ellos mismos y de sus partidos políticos, de sus compadres, los amigos que tienen los partidos políticos y de la propia oligarquía mexicana. Por eso andan completamente desesperados con todo. La reforma electoral anduvieron completamente desesperados, desestimaron la participación de la gente. Ahora están tratando de desestimar también una reforma electoral que va a estar abierta para todo el mundo vamos a poder opinar. Pero miren cómo los ponen en su lugar precisamente, porque quizás el reflejo que muchos de los mexicanos pensamos y queremos decir referente a los plurinominales que tenemos actualmente en México. Autoritario es un pluri porque te estoy imponiendo a alguien. Y lo peor es que los pluris, y yo lo voy a decir, con todos sus puntos y sus síes, lo utilizaron como vehículo de corrupción e impunidad, porque entonces los que de alguna manera hacían actos corruptos o actos ilícitos en sus gestiones, en sus diferentes puestos, les daban una pluri para que tuvieran fuero y los protegían, y entonces sí ya se regresaban del extranjero y decían, pero es que ya llegó con fuero, ya estoy protegido, y entonces se volvió una fábrica de delincuentes los plurinominales. Perdón que lo diga, y no, por supuesto que no en todos los casos. No me vas a decir que muchos de ellos no los pusieron por para fuero. Yo te puedo dar muchos ejemplos. No es una generalidad, pero sí hay sus ejemplos muy claros que los tenemos todos los mexicanos y mexicanas conscientes de gente que se fue a cobijar con el fuero de plurinominal. Y lo peor es, ¿cómo le das un plurinominal a una persona que perdió? O sea, lo más injusto, se iban a la campaña, no los escogían y después el partido les regalaba el puesto. ¿Cómo no va a ser injusto? O sea, tengo todos los argumentos para decirles, los plurinominales se tienen que ir. No puede, se está volviendo hasta un cobijo en algún cierto nicho de cuotas de poder, de compadrazgos, de mafias y de corrupción. Y de amiguismos y de corrupción sin duda alguna. Esa es la realidad, les digo, que vive la derecha mexicana. No han podido entender y no han podido comprender, sin duda alguna, que realmente lo que pretende el pueblo de México es quitarnos ya todo ese estigma precisamente de todos esos partidos políticos que, pues en lugar de representar al pueblo de México, lo único que han hecho definitivamente es, pues nada más y simple y sencillamente el hecho de, por ejemplo, tan solo Ricardo Anaya, fíjense bien nada más, Ricardo Anaya, ¿sí? 700 millones de pesos que no ha podido comprobar y todavía dicen que no, que porque pues definitivamente la que quiere hacer Claudia Sheinbaum Pardo, pues es sin lugar a dudas el hecho de que ¿cómo se llama? De no representar al pueblo de México, etcétera, etcétera. Aquí tuve un pequeño problemilla, pero miren, esa es la verdadera realidad de la derecha mexicana. O sea, lo que no queremos los mexicanos, y se lo hemos expresado, sin duda alguna, lo hemos expresado, es precisamente el hecho de que ya no queremos tanto plurinominal. No queremos tanto plurinominal. Que se lo ganen, sí, tiene que haber plurinominales, en eso estamos de acuerdo, tiene que haber plurinominales sin duda alguna, pero de alguna u otra manera, pues que vayan y recorran las calles con el pueblo de México, que realmente es el que deben de representar, y no solamente a los partidos políticos que ellos encabezan, porque esa es una gran realidad que vemos, ¿sí? Y bueno, vamos a esperar, porque les digo, ya ahorita antes de que antes de que ocurra todo esto, es porque están completamente desesperados, y lo sabe perfectamente, hasta la propia reina Aide reconoce. Hasta la propia reina Aide desconoce que la derecha no pinta en este país. Entonces les digo, más que otra cosa, más que
todo el hecho que estamos hablando es que precisamente ellos están completamente desesperados. Ellos no han podido asimilar el hecho de que los mexicanos los mandamos por un tubo, los mandamos por el basurero de la historia. Pero miren, les voy a poner este video. Yo no sé qué hice, qué pasó. A ver, pero ¿por qué no hablas tú de la hipocresía de la derecha? ¿De quién? De la derecha, que ahora pues, ya lo he hablado mucho. los pero domingos van a misa y luego... Presidenta, pero ahorita la derecha. Decía. Y usted lo sabe bien. ¿Para qué quiere que le cuente yo? A ver, ¿por qué no hablamos del cártel inmobiliario? No pinta en el país, Presidenta, porque fue el México. Ah, en eso sí estoy de acuerdo. México. En eso sí estamos de acuerdo. México votó. ¿Cómo dijiste? La derecha no pinta en el país. Mijo, yo no sé qué hice, qué pasó. A ver, pero ¿por qué no hablas tú Pues de sí, es que realmente no pinta la derecha en este país. O sea, es una realidad que está viviendo la derecha, la propia derecha mexicana. Don Rojo, no me sabía ese López Dóriga, tus ojos te engañan. Esa Pérez, buenas tardes, gracias a los que están conectando en Facebook y en YouTube. Estoy teniendo problemas con la transmisión, todavía no le agarro la onda, necesito platicarlo y checarlo con Yacira Handal, que es mi asesora en ese sentido. Pero pues muchas gracias también a toda la gente que está conectando en YouTube. Gracias infinitas, sobre todo pues por el hecho de que pues realmente estamos viendo cómo pues no pinta la derecha mexicana por más. Y ahora fíjense la última situación que precisamente ha hecho que se enoje más la derecha mexicana es precisamente también la cuestión de lo de la elección judicial. Fíjense bien, ellos no han podido entender y no han podido comprender sin duda alguna que aunque a pesar de que Morena tiene la mayoría relativa, la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y que tiene el mayor presupuesto en este país, quien está impulsando la reforma electoral es precisamente Morena. Quien tiene una buena cantidad de plurinominales es Morena. Esa es la realidad. Morena tiene más dinero que los otros partidos políticos. Morena tiene más plurinominales que los otros políticos. ¿Quién sería el más afectado en un momento determinado si se aplica la reforma electoral? O si se aprueba la reforma electoral. Pues Morena. Pero eso no importa. A lo que se pretende es lo que piensa y lo que siente el pueblo de México. Porque una petición, sin duda alguna, de una reforma electoral ha sido de parte del pueblo de México. Escuchemos a Arturo Ávila. Y querían pluris. Yo la dejé terminar otra vez. Senadora, yo sé que es más, tú eres pluris. Yo sé que claro, y no me importa. La gente no quiere pluris. La gente quiere gente que vaya a las casas. La gente quiere gente que vaya a tocar y no nos da miedo como a ustedes. Que viene para la reforma electoral. ¿Qué no quiere ya el pueblo de México? Lo que no quiere el pueblo de México son pluris como Alito Moreno, que no van a territorio. O como la que de si van a Campeche. o la de Adán Augusto. No quiere ningún pluri. No nos importa. ¿Y por qué cuando eran oposición sí tenían pluris? Nosotros lo estamos proponiendo. ¿Y querían pluris? Yo la dejé terminar otra vez. Senadora, yo sé que es más, tú eres pluris. Yo sé que claro, y no me importa. La gente no quiere pluris. La gente quiere gente que vaya a las casas. La gente quiere gente que vaya a tocar y no nos da miedo como a ustedes. Muchos de los que han ganado de Morena que toquemos en las casas. La quiere gente ni los conoce la gente. ¿No? Entonces, entiendo perfectamente bien que cuando yo toco este tema ustedes se pongan verdaderamente preocupados como lo está mostrando. Le ha ordenado Andrés Manuel a la presidenta que cierre todos los frentes. Lamento mucho. Fíjense bien el desprecio y la propia misoginia que las mujeres ejercen en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo siempre he dicho, en lugar de que las propias mujeres, entre mujeres se defiendan, como debe de ser, porque está una representante, la presidenta de la República es una mujer. Y sin lugar a dudas, pues estas mujeres, a pesar de que fueran de otro partido político, deberían de defender esa postura de que tener una mujer ahí como presidenta de la República. Pero a ellos no les interesa absolutamente nada, ni a esta mujer, que sabemos perfectamente la calidad de corrupción que tiene ella y su propio esposo. O sea, definitivamente ahí es donde no nos cabe en la cabeza a nosotros. ¿Cómo es posible que este tipo de políticas, con todo el respeto,
no le tengan cierta consideración a una mujer. Vean la contestación magistral que le da Arturo Ávila a Carolina Villano. Que hizo la senadora en la lógica de que un expresidente le da órdenes a una presidenta. Una mujer de primera. Y lamento mucho que una mujer, pues, de una forma violenta hable así de otra mujer. La presidenta está gobernando de forma correcta. Lo que yo no entiendo es por qué Morena, si tiene programas sociales y mucho dinero público para ganar elecciones, ¿para qué quiere una reforma electoral? Es increíble, fíjate. Les molesta muchísimo. Les molesta muchísimo lo que quiere la gente. Pero no solamente eso. No, al contrario, Cuando digo, podemos nosotros estamos discutirlo. proponiendo, ¿no? Cuando estamos proponiendo nosotros que nos reduzcamos el presupuesto, quizás hasta en un 50%. Fíjate la incongruencia. ¿Cuál es el partido que sería más afectado? Morena. Bueno, pues el que tiene más Morena, recursos. pues el que más tiene recursos. Sí. No, Bueno. pero también les molesta. Así es, esa es la gran realidad que vive la derecha mexicana. Lo que pasa, que ya lo hemos detectado muy bien, y en realidad lo que les preocupa a ellos, los que les preocupa a ellos, es que se le está tomando todas sus mentiras referente a los plurinominales en este país. Se le está tumbando la narrativa en el sentido de que el pueblo no escoge a los plurinominales, porque es una gran realidad. La propuesta de la presidenta, que todavía no sale, pero que ya está la discusión a todo lo que da, es precisamente que los plurinominales que salgan sean verdaderos representantes del pueblo, y hasta les va a dar mayor calidad y mayor credibilidad a cualquier partido político. Aquí no importa si es Morena, aquí no importa si es el PRI, no importa si es el PRD, si es el PRD ya desapareció, el nuevo, no, aquí lo más importante es que van a tener una verdadera representación los ciudadanos, sus propios militantes, porque hemos conocido a los partidos más antidemocráticos que ha existido en este mundo, que son el PRI y el PAN. El PRI siempre con sus dedazos. El PAN no se diga. Dijeron que iban a hacer una elección para elegir a un candidato del PAN, ahora que fue la elección del 2020, y sacaron a Xochitl Gálvez de debajo de la manga. Se la sacaron como los magos. El PRI, que debería haber propuesto un candidato o una candidata a la presidencia de la República, pero dada su pérdida de credibilidad, ¿qué fue lo que hizo? Se alió con el PAN. Entonces, eso es lo que está pasando con esos partidos políticos de derecha, que no tienen ninguna credibilidad con el pueblo de México, sinceramente. Quiero saludar también al querido Cisco Peña. El que no ha llegado es Olegario Morales ni Julio Torres. Llega Julio Torres, comparte, pero ve la transmisión o la retransmisión del video. Bueno, ya nos estamos acoplando a este nuevo formato. La sí entré a tiempo para saludarlos y sobre todo también pues para platicar acerca de lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les asusta? Igual les asustó la situación de la reforma electoral. Igual les asustó. Exactamente, empezaron a decir y a salir a decir exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo, le tienen miedo al pueblo de México. Y estos son logros democráticos del pueblo de México, sin duda alguna. ¿Ustedes creen que si fuera una consulta, y yo se los voy a preguntar a ustedes aquí, quiero que me contesten, ¿están de acuerdo con que se venga una reforma electoral? Contéstenmelo aquí en los comentarios, por favor. ¿Están de acuerdo con que haya una reforma electoral? Porque si la elección judicial ha sido un logro democrático, aunque digan que fuimos 13 millones de personas que salimos a votar, pero el pueblo fue el que decidió poner fin a una era de ministros que condonaban impuestos a grandes empresarios, que se reunían en lo oscurito con políticos que tenían pendientes con la justicia, que se juntaron con los partidos políticos, con los representantes, con Alito Moreno y con Krill, para tratar de anular la elección federal, con la cual se eligió a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué cara tienen este tipo de rufianes? Hombres y mujeres del Partido Revolución Institucional y del Partido Acción Nacional, que no les queda de otra más que aguantar vara. Sinceramente, miren también, y ahí enfrente también con Carolina Villano, y viendo la última sesión oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que dicen que no, que van a tener otra sesión extraordinaria según ellos, pero miren. Viene un poder judicial que fue electo por millones y millones de mexicanas y mexicanos, a quienes claramente los del PRI y el PAN desprecian, ya no por el voto de unos cuantos senadores como era antes, ¿no? Y siempre será un enorme avance democrático tener a millones y millones, es más de la gente que votó por ustedes en la elección, nomás para decirlo, fue la gente que votó por el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Pero esta reforma no fue hecha para que funcionara mejor la justicia. Se acabaron las reuniones privadas de Norma Piña, con Alito Moreno, en pleno periodo electoral, con Santiago Krill. Se acabaron también las condonaciones que hacían los ministros. Eso sí, esos que no eran electos por el pueblo de México, los que formaban parte de gabinetes de ustedes, del PRIAN, y que después, curiosamente, brincaban a la Suprema Corte. Fíjate, Alfredo Gutiérrez Ortiz. Fíjense nomás el argumento de Carolina Virayo, nos lo robó Andrés Manuel. Señores, que de verdad, y quiero saludar a Nemo Momo, un saludo mi querido amigo Nemo Momo, qué bueno que estás aquí presente. Quiero decirles una cosa, ante el descontento de estos partidos políticos, del PRI más que otra cosa, porque bueno, pues el PAN siempre ha tenido sus propios simpatizantes, sus propios adeptos, pero más que nada, el descontento que muchos políticos de este país tuvieron y la animadversión que tuvieron con el PRI, pues tiene que haber alguna causa. Y esa causa precisamente era la antidemocracia en la que se rige ese partido político. Y Alito Moreno se encargó de correrlos, no que Andrés Manuel López Obrador los haya jalado, o que muchos hayamos decidido unirnos al planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, porque vimos una esperanza que movía un movimiento de transformación en este país y que verdaderamente iba a cambiar, toda la política mexicana y que sin duda alguna era lo que estábamos esperando durante muchos años y que a base de mentiras, a base de retórica y a base de demagogia, el PRI y el PAN siempre trataron de impulsar un cambio según ellos, pero eran exactamente los mismos. Cuando el pueblo de México nos dimos cuenta que realmente era una falsedad lo que ellos estaban haciendo, bye bye, nos vemos. Muchos no somos afiliados a Morena. Muchos de nosotros seguimos una transformación del país, creímos en Andrés Manuel López Obrador, impulsamos el proceso de transformación a través de las benditas redes sociales, pero porque queríamos ese cambio verdadero que ellos siempre nos prometieron y que realmente nunca lo hicieron. Pero miren, escuchen esas palabras de Carolina. De ustedes, del PRIAN, y que después, curiosamente, brincaban a la Suprema Corte. Fíjate, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue director o extitular del SAT, condonó ni más ni menos. Esa fue su mayor chamba, ¿eh? Bueno, además de haber ido a Harvard a hablar mal de México, 300 millones de pesos a grandes empresas. Entonces, ¿qué viene hoy? Tendremos una nueva corte, sin duda, una corte cercana al pueblo de México, y una corte que sin duda, no tengas duda, le va a responder al pueblo de México, le va a dejar de responder a los intereses políticos del pasado, como sucedía. Sin lugar a dudas, eso es lo que más le puede a la derecha mexicana, el hecho de que pues también en un momento determinado hayan visto las mieles del poder, inclusive hablando con los propios ministros de la República de este país, para que le condonaran los impuestos a algunos de sus amigos empresarios, y que por supuesto, sin temor a equivocarme, pero tampoco sin afirmarlo de esa manera, es que precisamente por componendas políticas y por componendas económicas, para que hablaran bien con los ministros y guardaran los expedientes ahí un buen rato, mientras se seguían acumulando las deudas, sobre todo de un deudor impagable, que por cierto no hemos escuchado absolutamente nada, que está muy calladito, pero que muy probablemente vaya a salir a partir de, bueno, de hecho no se ha quedado callado, ¿verdad? Porque su medio de comunicación o su televisora sigue despotricando todos los días en contra de la transformación y diciéndole que se inunde el metro, y diciendo Eduardo Félix Ortiz León, muchas gracias mi querido Eduardo Félix Ortiz León, y diciendo pues barbaridad y media, cuando sabemos perfectamente, hasta lo que nos vivimos en la Ciudad de México, comprendemos y entendemos
que muchas de las causas de esas inundaciones que están ocurriendo en la Ciudad de México son precisamente, pues, por la falta de cuidado de nosotros como ciudadanos, que tiramos mucha basura. Esa es una. La otra, que esa ciudad fue construida en un lago. Y cuando hay lluvias atípicas como ha habido en este año, pues es lo que ocurre. Y bueno, cambiando de tema y hablando, también empezaron a ventilar que Estados Unidos ya estaba invadiendo nuestro país, que había drones y aviones militares de los Estados Unidos que estaban en el espacio aéreo mexicano. Sí, y pues efectivamente, sale Omar García Harfuch a hablar precisamente de un dron de los Estados Unidos que sobrevoló el centro de México, pero es un reflejo de la cooperación entre ambos países. Imagínense ustedes, a diferencia del pasado, imagínense ustedes si Omar García Harfuch saliera todos los días a aclarar la estrategia de seguridad que está implementando. Claro que esas estrategias de seguridad tienen que ser, por supuesto, ultra secretas. Y que si bien se ventilan las cosas, no son aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, son drones o aviones sin lugar a duda no tripulados que vuelan a posición específica de alguna institución del gobierno mexicano y vuelan en apoyo de investigaciones que se llevan a cabo. Y aquí lo fue a aclarar precisamente Omar García Harfuch. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad Pública de este país. Por último, ha habido reportes en medios de comunicación sobre un dron militar de Estados Unidos sobrevolando esta mañana el Valle de México. ¿Nos puede compartir algo? Sí, claro, no es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Pero esa petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera. Finalizamos sesión de preguntas. Por último, Y fíjense bien, o sea, qué bueno que también Omar García Harfuch, porque ya está acostumbrado a este tipo de situaciones, salga a aclarar precisamente lo que está ocurriendo, con esos sobrevuelos que se están llevando a cabo en nuestro país por parte, en este caso, de la inteligencia militar de los Estados Unidos, más que otra cosa, pues eso es lo que está ocurriendo, pero a petición del propio gobierno y de la propia estrategia de seguridad que está implementando Omar García Harfuch, con el propósito de objetivos muy claros, que claro que no puede estar diciendo todos los días que está haciendo Omar García Harfuch, está haciendo, mis respetos, porque está haciendo una labor de inteligencia muy importante. Imagínense ustedes que les hubiera avisado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que iban a llevarse los que se llevaron el día de ayer a Estados Unidos, entre ellos la tuta, por eso están completamente asustados la derecha mexicana. Por eso quieren desviar la atención, porque saben perfectamente las declaraciones que hizo la tuta referente a la hermana de Felipe Calderón. Entonces, ¿quiénes van a estar más asustados que se lleven ese tipo de personajes a los Estados Unidos? ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿El movimiento de transformación de este país? ¿O los priistas y panistas que durante su tiempo denotaron toda la inseguridad imperante en nuestro país? Ahí se los dejo de tarea. Y tus ojos tengan, dice, que se les ocurra, don Rojo, soy ex boina verde, veterano de guerra, condecorado a la medalla de más valor. Muy bien. Pues ya ven, mexicanos, aquí estamos presentes. Y bueno, mis queridos rojillos y rojillas de las noticias, infinitas gracias por haberme puesto atención. Yo les agradezco infinitamente, como siempre, cada que ustedes participan con cada uno de sus comentarios. Son muy importantes sus comentarios. No se les olvide compartir la transmisión para llegar a más y más mexicanos y mexicanas de a pie, rojillos y rojillos de la noticia, que les interesa lo que ocurre en la política mexicana. Yo soy el Rojo Noticias. Nos vemos mañana, si Dios nos presta vida.